En el año 1564 se colocaba la primera piedra de la Real Cartuja de Santa María de Aula Dei, situada en la ribera del río Gállego, en el término de Peñaflor, muy cerca de la ciudad de Zaragoza, a 13 kilómetros, en un lugar fértil y saludable. Fue fundada por don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza y nieto del rey Fernando el Católico, para acoger a la comunidad de monjes procedentes de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. La iglesia que alberga el ciclo pictórico de Goya se construyó entre los años 1564 y 1567. Es de planta de cruz latina y de una sola nave, cubierta por bóvedas de crucería estrellada. En las claves y arranques de las nervaduras se representan las armas del fundador, don Hernando de Aragón. Se ilumina a través de 8 grandes ventanales distribuidos en ambos paramentos y un óculo a los pies. Todos ellos han perdido sus vitrales originales y algunos sufrieron modificaciones a lo largo de su historia. En planta tiene una longitud de casi 44 metros. En los brazos del crucero alcanza una anchura de 15 metros y 10 metros en la nave. En altura mide algo más de 15 metros. Las pinturas de Goya constituían en origen un ciclo de 11 elementos, ubicados en los muros de la iglesia, narrando escenas de la vida de la Virgen a la que la Orden Cartuja profesa intensa devoción, siendo el ciclo más extenso de la producción mural de Goya, unos 265 metros cuadrados de pintura. El ambicioso proyecto fue promovido por el padre prior Fray Félix Salcedo, mostrando la confianza en un artista joven que quizá viniera recomendado por su futuro cuñado, Manuel Valleu, cartujo en las Fuentes. Goya tendría 28 años en el momento de acometer el encargo artístico y hacía poco que había regresado de Italia, pero ya contaba con cierto renombre y experiencia. El joven artista había pintado al óleo sobre el muro las pechinas de la cúpula de la ermita de Nuestra Señora de la Fuente en Muel, en 1770, y también eran óleos murales las pinturas del Palacio de los Condes de Sobradiel en Zaragoza, fechadas en 1772. En ese mismo año realizó la decoración al fresco de la bóveda del Coreto en la Basílica del Pilar de Zaragoza, quizá su obra de mayor envergadura hasta el momento. Por tanto, ya contaba con experiencia en pintura mural en el momento de acometer el ambicioso trabajo en Aula Dei. Existen vagas referencias documentales que permitan datar cronológicamente este conjunto pictórico, pero la mayoría de los autores las sitúan entre los años de 1772 a 1774. El descubrimiento del cuaderno italiano en 1993 arrojó algunas luces sobre los murales de Aula Dei. Se recoge la estancia de Goya en la Cartuja de mayo a diciembre de 1774 y aparece citado su hermano Tomás de Goya como ejecutor del Dorado de los Marcos. Además, en el cuaderno aparecen esbozos de algunas de las escenas, de la circuncisión y de la adoración de los magos, así como anotaciones de pagos y listados de materiales. Quizá algunos de ellos se refirieran a los empleados en Aula Dei por Goya. Es interesante observar la similitud de algunos dibujos con personajes que aparecen en las escenas. Se desconoce el tiempo que debió emplear para completar este magnífico ciclo, pero ya es conocida la celeridad de Goya pintando. Utilizó recursos técnicos de gran efectividad que han influido en la conservación de los murales. Los fondos aparecen muy poco trabajados y los conjuntos de los primeros planos, en los que se representan las temáticas principales, bien definidos y empastados. Algunos autores señalan que Goya realizaría las pinturas en varias fases. Esto explicaría las diferencias tipológicas, sin poder establecer un orden cierto en la ejecución. Durante la creación de las mismas, interrumpiría el trabajo para contraer matrimonio en Madrid con Josefa Valleu, durante el verano de 1773. A principios de 1775, finalizado su trabajo en Aula Dei, Goya se trasladaría a Madrid con su esposa y su hijo recién nacido.
Este importante conjunto pictórico ha sido tradicionalmente muy poco conocido, al encontrarse en una Cartuja, lugar poco accesible. Las pinturas de Goya tuvieron muy poca repercusión en el momento de su creación, siendo tan solo contempladas en el silencio de los monjes, y tampoco han tenido mucha difusión a lo largo de su historia, permaneciendo olvidadas durante décadas. Los monjes cartujos abandonan Aula Dei poco después del año 1835 a causa de la desamortización de Mendizábal. La Cartuja pasa poco después a manos privadas, convirtiéndose en una fábrica de tejidos y estampados. La iglesia se convierte en secadero de telas, donde se colocarían grandes tendederos. 66 años después del forzoso abandono de la comunidad cartuja, el edificio es de nuevo repoblado por una comunidad de monjes franceses que inician una ingente labor de reconstrucción del monasterio, incluyendo lo que había quedado de las pinturas de Goya. Los nuevos moradores encuentran un edificio en estado ruinoso. Algunas de las pinturas habían desaparecido por la acción devastadora de la humedad y las conservadas presentaban grandes pérdidas y otras patologías. En 1901, los cartujos contratan a los hermanos Buffet, pintores procedentes de París, para la realización de las escenas desaparecidas y la restauración de las conservadas. De septiembre a octubre de 1902, recomponen las partes perdidas de 4 de las escenas conservadas de Goya, saneando las zonas con mayores desperfectos causados por la humedad. Se insertan grandes láminas de plomo en las escenas de San Joaquín y Santa Ana, la Natividad de la Virgen, los desposorios y la adoración de los Reyes Magos. Con este sistema se pretendía crear una barrera que aislara totalmente el muro de posibles humedades. Al rehacer las partes perdidas, no sabemos si se guiaron por algunos restos conservados de pintura de Goya que pudieran hacer adivinar parte de la composición original, aunque el estilo es totalmente distinto. Además de estas intervenciones, actuaron también sobre los restos conservados de las escenas, aplicando retoques al óleo para fundir su intervención con el original adyacente. Es posible, además, que realizaran labores de limpieza y aplicación de algún producto que reavivara las pinturas. La observación detenida de las decoraciones nos ha permitido detectar una particular alteración en algunas escenas y especialmente en los fondos. Donde el artista empleó el óleo más diluido, se aprecia un escurrimiento e hinchamiento de la pintura. Algunos de estos descolgamientos pudieran haberse producido ya en época de Goya, pero otras veces parecen ser consecuencia de la aplicación de algún producto sobre la superficie pictórica en la restauración de principios del siglo XX. Los estudios han detectado la presencia de una mezcla de aceite de linaza y resina de conífera, no descartando la presencia de otros aditivos menos permanentes y no detectables en la analítica, provocando esta singular alteración. Estos ayudaron a tener un bajo punto de fusión en la mezcla de la base de preparación, haciendo algo inestable este compuesto. Las pinturas fueron luego tratadas en una intervención no muy lejana, de noviembre de 1978 a septiembre de 1979. Se restauraron los murales a cargo de la Dirección General de Bellas Artes y es probable que en el año 1928, con motivo del centenario de la muerte de Goya, se efectuaran intervenciones puntuales. Al llegar los monjes a la Cartuja de Aula Dei, se refieren a las pinturas murales como frescos. Los primeros en advertir que se trataba de pintura mural al óleo son el historiador Valenzuela de la Rosa en 1903 y posteriormente Mayer y Beruete. Cuando Goya se enfrenta a los muros de la iglesia de Aula Dei, las paredes se encontraban revocadas y enlucidas con mortero de yeso. Sobre estas se aplicaría una preparación a base de estuco y cola animal, sin importarle conseguir una superficie perfecta.
Como hemos visto, no se preocupa en enrasar algunos desconchones y respeta los desniveles provocados por los círculos que albergarían las cruces de la consagración, pintando sobre las mismas, como se puede apreciar a simple vista. Sobre la preparación se dispone una capa de imprimación roja de naturaleza oleosa. Ese tono rojizo que utiliza Goya como base y que forma parte de las propias composiciones es una característica destacable en el trabajo del pintor. Es posible que Goya se decantara por la realización de los murales al óleo en lugar de al fresco por una cuestión de comodidad. Esta técnica le permitiría trabajar de una manera más rápida y sencilla, dadas las complicaciones que se derivan de la técnica al fresco. Las escenas que han llegado hasta nuestros días y sobre las que se han realizado los trabajos de conservación y restauración son, iniciando su lectura desde el muro situado a los pies de la iglesia, continuando por el muro sur hasta el presbiterio y acabando en el brazo norte del crucero, San Joaquín y Santa Ana, el nacimiento de la Virgen, los desposorios de la Virgen, la visitación de María a Isabel, la circuncisión del Señor, la presentación de Jesús en el templo y la adoración de los magos. Las escenas desaparecidas y recompuestas por los hermanos Buffet son la huida a Egipto, el nacimiento de Jesús, la anunciación y la presentación de la Virgen en el templo. Los trabajos de restauración y conservación de este gran conjunto mural se iniciaron en noviembre del año 2009, precedidos de un estudio realizado sobre la escena de los desposorios de la Virgen que aportó datos documentales y de conservación de las composiciones. Finalizaron en agosto de 2011. La restauración se llevó a cabo por un equipo de 4 restauradores coordinados y reforzados por los miembros de la empresa Tracer bajo la dirección de los técnicos del Gobierno de Aragón. Además, se contó con la colaboración de diversos especialistas de apoyo, tales como químicos, geólogo, historiador documentalista, arquitecto, infógrafo y fotógrafo, entre otros. Los estudios analíticos fueron imprescindibles a la hora de acometer los tratamientos restaurativos. No solo permitieron conocer los materiales utilizados por Goya, sino que arrojaron datos sobre productos de alteración y sobre la naturaleza de materiales añadidos en intervenciones precedentes, siendo de gran utilidad para determinar los productos y la metodología a aplicar en el tratamiento. Todas las pinturas estaban cubiertas por un grueso estrato de polvo y suciedad de carácter medioambiental, telarañas, gotas de pintura y yeso que se habían depositado en remodelaciones del entorno. La eliminación de estas partículas dejó al descubierto la superficie pictórica y sus alteraciones. En general se detectaron barnices oleosos, gomalacas y betunes aplicados en su mayoría. Durante la intervención de los hermanos Buffet, repintes de distintas épocas y suciedad de carácter graso, no apareciendo por igual en todas las escenas. Estas películas se eliminaron siempre que fue posible, presentando en ocasiones su remoción extrema dificultad. La pintura presentaba pequeños levantamientos en algunas zonas, en forma de microescamas, bolsas y abombamientos en la preparación, de distinta entidad según las escenas. Se realizaron labores de fijación y consolidación para garantizar la estabilidad y firmeza de los estratos. Para profundizar en la técnica de ejecución y procurar una mejor comprensión de lo observado a simple vista, fueron de gran ayuda los estudios realizados con luz infrarroja y ultravioleta, comparando las imágenes con las tomas realizadas con luz día. Así se determinó la presencia de dibujos subyacentes,
arrepentimientos o repintes, así como el alcance de patologías particulares como el hinchamiento y el descolgamiento de materia. Los movimientos de la estructura del edificio han producido grietas en los muros de la iglesia, algunas de ellas de gran entidad. La más importante es la que recorre la parte central de la escena de los desposorios de la Virgen, grieta que parte del ventanal superior y que ya aparece desde las primeras fotografías conservadas de esta composición. El estudio del entorno de la iglesia permitió conocer el estado de las humedades por filtración que tanto daño han causado en la conservación de los murales de Goya. La escena del nacimiento de la Virgen presentaba indicios de estar sufriendo las consecuencias de la humedad en su lateral izquierdo. Se detectaban eflorescencias salinas en su actividad y evidentes abombamientos de la superficie, como así lo indicaron los estudios realizados por el geólogo especialista. La consulta de antiguas fotografías demostró que dicha humedad existía desde antiguo. La inspección de la capilla adyacente y de las cubiertas corroboró la existencia de un foco de filtración de agua desde el tejado, por lo que se procedió a su reparación. Los marcos de cada una de las escenas también fueron restaurados. Para garantizar la conservación de las pinturas, se realizaron labores de restauración en las vidrieras, sustituyendo los vidrios rotos y sellando el perímetro de las mismas para evitar la filtración de agua. Durante todo el tiempo que ha durado la intervención, han permanecido instalados equipos de recogida de datos de humedad relativa y temperatura, con el fin de conocer los datos medioambientales del recinto que alberga las pinturas. Se efectuó un estudio de conservación preventiva con propuestas concretas para obtener condiciones ambientales idóneas que garanticen la conservación de los murales. Toda la intervención ha sido ampliamente documentada y recogida en una memoria final. La experiencia y profesionalidad, la dedicación y entrega de todos los implicados en el trabajo, guiados por las pautas marcadas por la dirección técnica, ha hecho posible dar un paso más encaminado a la conservación y conocimiento de este importante conjunto artístico. Goya dejó en los muros de la Cartuja de Aula Dei un importante legado, su mayor producción de pintura mural, una obra de juventud donde ya se expresa con firmeza y seguridad, composiciones magistrales impregnadas ya de la genialidad del artista.